Pues ya estamos aquí para un nuevo live y hoy tenemos de invitada a amiga Victoria y bueno, estaremos viendo por aquí eh, que se vaya conectando y bueno, que se vayan conectando ustedes. Vamos viendo. Vamos a ver. Amiga Victoria. No sé por qué, pero no se envía. Aquí está. Listo. Ya se unió. Ya la aceptamos. Hola, Mica, ya estás aquí. Ya te activó el video, se supone. No te veo, pero parece que sí se activó. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, sí te escucho. No te veo, pero te escucho. Yo tampoco te veo. Qué raro. Es la segunda vez que pasa. Ah, sí. O sea, yo te escucho, pero no te veo. A Sí, ver, pero la otra vez sí pasó que así pasó. Este, pero qué raro. sí, es la segunda vez que me pasa. Instagram tiene sus fallas a veces. Y de hecho la otra vez me pasó que según esto, este, Instagram había fallado hace 4 horas. Ah, La otra vez, pero esta vez no sé si lo es. No, sí, puede ser por eso. ¿Y qué cuentas? pues aquí, este, pues tocando cositas. Bueno, ayer estuve tocando mucho el abuso y todo. Y no sé, ahorita yo estaba observando cuando me sugeriste el tema de miedo a vender, digo miedo a brillar, que también viene con la venta. O sea, como Sí. el miedo a dar tus servicios o eso. Y empezar a cobrar, ¿no? Porque así de la nada te sale experimentar algo y después ahora toca cobrar, ¿no? Entonces, como que tiene que ver el miedo a brillar con el miedo a vender también. No sé cómo lo veas tú. Sí, y yo, bueno, y justo yo hoy tuve una entrevista laboral que justamente también se trató, o sea, el trabajo trató de sobreventas, así que estaba así como súper observando y digo, mira qué casualidad que justo voy a hacer un live con vos sobre eso, ¿no? Sobre ventas y miedo a brillar y miedo a mostrarse. Y creo que muchas veces es algo que nos cuesta mucho, o al menos a mí, digamos, es algo que tengo que ir revolviendo, por así decirlo, y sanándolo porque es una parte que siempre me ha costado un montón y ahora como que de a poco me voy así soltando, mostrándome, como, porque obviamente sentimos mucho rechazo del exterior por cómo somos, no sé, o por nuestras condiciones físicas, no sé, porque el exterior como que como como que te dice cosas así, no sé, mediante, si sos mediante tu color de piel o tu color de ojos o tu pelo, o sea, siempre por algo, alguna cuestión le van a encontrar para rechazarte, entonces ahí como que uno ya nace con ese miedo a brillar, con ese tema de que uno quiere estar encapsulado en una bolsita o en una caja hasta que lo rompes o va sanándolo de a poco, como es en mi caso, y ya es como, bueno, chao, no tengo miedo a mostrarme y el que le guste bien y el que no, saludos. Pues sí, es que no sé cómo, o sea, si es, tú estás ahorita hablando de algo tradicional, ¿no? O sea, algún empleo así, pero ya cuando, o sea, y aún así te da miedo, y ahora imagínate algo que tenga que ver con algo que realmente no existe, que es único, que es diferente, que tú estás creando por ti y no sabes si realmente va a funcionar o no.
si tienes talento o no. Entonces estás como en ese mundo desconocido. Entonces, si aún así en lo tradicional ya haces algo nuevo, te da miedo, ahora imagínate en algo que realmente no sabes ni siquiera si tiene éxito o no, ¿no? Pero Hola, Ger, ¿a qué hola, te Romy. referís, ¿Mandé? a qué te referís al auto, a qué te referís a la autosanación? O sea, compartir conocimiento y todo eso. Em, o sea, sí, pero yo no sé si dije la palabra de autosanación, sino de hacer algo auténtico, algo diferente al resto de lo que comúnmente hacemos. O sea, si es Ya. algo conocido, o sea, si es ahorita me dijiste de un trabajo que fuiste a una entrevista, ¿no? Y digamos que entre Sí. comillas eso es algo del trabajo tradicional, pero ya entrando a algo que tú ofreces nuevo, auténtico, diferente y que no es nada que esté en el mercado así, obviamente es algo Ya. novedoso, pero tampoco sabes si va a tener el éxito o si va a tener todo, nada más estás siguiendo tu corazón. Entonces, aunque sigas un corazón y digas, me voy a aventar a hacer esto o a esta experiencia, aún así generas miedo. O sea, no es porque tu corazón te dice esto es lo que tu alma quiere, no implica que el miedo no va a existir. El miedo sigue Ah, estando. no, sí, sí, totalmente. No, no, sí, totalmente. Y creo que, bueno, justamente como una de las cosas que nombré, o sea, el miedo siempre va a estar. Eh, y el miedo uno como que tiene que tomarlo de ambas formas, o sea, o el miedo te paraliza y te hace retroceder, o haces como hacemos en este compartir, en autosanación, decir, bueno, siento el miedo, que sea lo que sea, que venga lo que venga, lo siento y veo qué pasa, porque este miedo es como una cortina de humo, es como si fuera una sábana que obviamente se te pone eso y dices, uy, no, qué miedo, ¿no? Como que sentís rechazo de las demás personas o querés retroceder, pero ya cuando como que te lanzás hacia el miedo a sentirlo y demás, es como que, bueno, ya está. Y quizás después decís, este era el miedo, y después decís como que era algo fácil, digamos, como este era el miedo, pero bueno, o al menos lo que yo estoy o he experimentado en mis experiencias. Sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, yo esta semana hice una meditación porque de repente haciendo un live alguien conectó conmigo y de repente dije, pues para que ella conecte con sus emociones, porque ya sabe que las tiene, ya es consciente de ellas, solamente le cuesta entrar, entonces yo la puedo guiar, ¿no? Sí. Pero era obviamente algo nuevo que yo nunca había hecho, entonces no sabía ni cómo iba a salir. Entonces nada más se lo aventé como sugerencia, ¿no? Ni siquiera le cobré, no le hice nada, ¿no? Pero al poder haber visto que sí funciona y que sí la persona que lo hizo tocó sus emociones, entre ellos dije, pues ya los puedo dejar como un servicio más, ¿no? Que está en el link y así, ¿no? Meditación y autosanación, como ambas. Pero tú ni siquiera sabes que lo tienes. O sea, tú no Ah, sabes no, sí, que ese talento está. O sea, tú no sabes que existe ese talento en ti y entre lo experimentas dices, ah, sí hay, entonces ahora sí lo ofrezco. Pero tiene que pasar ese punto de la barrera de decir, lo voy a hacer una vez o dos veces gratuitas o pasa y luego ya dice, ya voy a cobrar. No es algo que de la nada digas porque no sabes ni siquiera si le va a funcionar a la persona o no. Entonces, claro. es así O como, por, y tú tampoco. O sea, tú tampoco sabes eso. Entonces, así como, a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como diferente. sí, Hola, Marcia. sí, sí, es una cuestión de lanzarse, de sentir y ya está. Y muchas veces, como estábamos hablando recién, está ahí también como que entra justamente este miedo a brillar también, porque si muchas personas dicen, bueno, viste que todas las personas vienen y dicen, bueno,
qué es lo que estás haciendo o qué trabajas o cosas así. Hola, Marcia. Muchas de las personas vienen así y cuando enteran que vos, no sé, que estás compartiendo algo, alguna, no sé, terapia holística, por así decirlo, entre comillas, o decir, bueno, no, yo voy a compartir autosanación o mi conocimiento, lo que he experimentado, o incluso mis experiencias, es como que ahí como que, ¡fum! Hay muchas personas que te rechazan o que te dicen, no, ve y busca, no sé, un trabajo tradicional o ponte a estudiar una carrera o, no sé, un curso, cualquier cosa de eso. Yo, en mi experiencia personal, yo intenté ingresar a 5 carreras, más o menos 4 o 5, no sé, abogacía, todo un montón de carreras y lo que me pasaba era justamente eso, que por ejemplo entraba a estudiar, bueno, sí, con todas las pilas y después como que me daba cuenta que no, yo decía, no, esto sentía como un rechazo mal, pum, y terminaba dejando. Sí, yo fui muy persistente y por eso lo logré, pero finalmente cuando llegas al día que según es el mejor día de tu vida, realmente no pasa nada. Tengo que, Te dejé de escuchar. claro, ¿me escuchas ahí? Ahí sí te escucho. Hola, Sí, ya te escucho. bueno, claro. Entonces, ¿viste? Entonces, como que muchas personas, viste, generan ese rechazo mediante esas estructuras, viste, si no tienes que estudiar una carrera, bla, y uno por ahí, bueno, voy a hacer caso, voy a hacer lo que me dicen, y muchas veces ese no es el camino, y muchas veces ese camino es donde menos pensamos, pero también ese otro camino, decir esto no, muchas veces está bueno porque eso es algo, o sea, algo que ya sabemos que, que no es para nosotros, o sea, desde mi experiencia, que no es para mí, que no me gusta, que chao. Es como, eso también está bueno para darnos cuenta y que por ese lado, que por ese camino no es. Sí, o sea, es que siempre estamos como, o sea, ahí yo siento que muchas veces tenemos Hola, temor a recibir rechazo. Sí, ho- o sea, tenemos hola, miedo a recibir. Sí te escucho. ¿No se me escucha? ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchas? sí te escucho. Sí, sí te escucho. Este, hola. Ahí se cortó. O sea, ¿no se me escucha? Bueno, ok. Ahora sí. Entonces, la cosa es que muchas veces en ese punto Hola a todos. nosotros, no podemos ser, o sea, no queremos recibir ese rechazo y este, por lo tanto, muchas veces nos reprimimos y hacemos lo que todos nos dicen que hagamos. Y entonces en ese punto, pues ya dejamos de ser nosotros. Creo que Mika está teniendo fallas con su internet, porque yo no la escucho. Se salió, sí. Ah, entonces sí te Sí, escucho. Ah, entonces ya te escucho. yo sí te escucho, Sí, pero sí es ya te escucho. como que se va la señal, no sé. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, sí Ah, hay ya. viento, capaz que sea por eso. Seguramente porque tu voz se corta a veces. Pero bueno, te dejé hablar porque sí, porque así es la vibración. Y ya está en nosotros tocar las emociones de frustración si no escuchamos. Pero bueno, Hay que eh, tocar mucha frustración. sí, pues sí, o sea, igual el generar, por ejemplo, ventas y estas cosas, pues también es ir viendo cómo se va observando y cómo se va moviendo todo
pues para irte de un lugar que ya no te conecta o estas cosas, ¿no? Entonces, está ahí ese tema también, de moverte, de fluir con lo que sientes, de lo que te atrae, de a lo que te atreves a aventarte si las cosas no, o sea, no sé, por ejemplo, muchas veces decimos, es que no tengo todavía la computadora, no tengo tal cosa, no tengo lo otro, y entonces no nos atrevemos a hacer nada. Y nos quedamos ahí parados sin hacer nada, ¿no? Pero pues hay que aventarse a hacer esas cosas que nos, que nos nace compartir. ¿Todavía me escuchas? Sí, Ah, ok. Entonces, por ejemplo, yo acabo de grabar un video que compartí en las historias antes de meterme acá, de, de la película que fui a ver. ¿Cómo la sentí más que nada? Porque literal yo no tengo la verdad absoluta, pero a mí me movió mucho y toqué con mucho abuso, con mucha impotencia, con ese, si quiero hacer algo, quiero salvar, ¿no? O sea, en ese punto de querer salvar a las personas en sobre, la situación en sobre que se qué encuentra la película. película. ¿Mandé? ¿Sobre qué película? La película se llama Sonido de Libertad. Se acaba de Es anunciar. una que está, ¿Mandé? ¿Es una que está qué? es una que se trata de los niños, Sí, es una que se trata de los niños, ¿eso? sí, Ah, sí, acá es donde vivo yo, en Argentina también un montón de gente la está yendo a ver y también, y muchos dicen que muchas personas entran y salen llorando. O sea, y cuando por acá, bueno, tengo una conocida que dice que la fue a ver, qué sé yo, todo, o sea, todo eso y dice que, bueno, entraron, qué sé yo, todos y todo el mundo como que salió llorando, o sea, esa película es increíble, entonces las emociones que te hace todo, porque para que salgas llorando y más relacionada, viste, a tu niña, a tu niño, viste, a tu niñez. sí. O sea, lo fuerte de esto que no lo comenté en el video, pero tal vez haga un video más ya a fondo del tema, es que, porque este video ya dura 4 minutos y ya no lo quise alargar más, pero es que ya o sea, como yo quiero que si llegara a ver en algún momento así a Ricardo, me gustaría preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo es que el ser humano puede ver a los niños como mercancía y no como seres humanos? O sea, ¿qué tan podrido está su corazón para verlos como objetos a la venta en lugar de personas? O sea, personas, seres humanos, niños. O sea, deja los niños, si lo quieres dejar de lado para no hacer clases, pero ¿cuál es el punto de decir por qué un adulto abusa de un niño? Uy, se A ese cortó. extremo o sea, vender al niño Ahora 10 sí. veces al día para que lo prostituyan. O sea, es horrible. O sea, ¿cómo puedes ver en símbolo de dinero a niños? Es muy fuerte en esa parte. O sea, yo Sí, desde la conciencia no es entretenida, pero sí te pone a pensar, ¿no? Y como abarca eh, Estados Unidos, Bogotá, Honduras, México, entonces no es nada más un país, sino todo el mundo. Entonces es así como, ¿qué es esto, no? O sea, está largo mi video, pero los que ¿cómo se llama? Les nazca escuchar, pues lo ven todo, ¿no? Pero la cosa es que, ¿cómo puedes ver? O sea, es una persona que tú admiras, te ofrece un casting o lo que sea, tú vas y entonces sus papás te dicen, vamos a dar la oportunidad, no le voy a cortar las olas a mis hijos y, y se los llevan. Entonces como qué que te rompe el fuerte. corazón, te destruye el corazón
corazón así de, y luego también cuando, o sea, esta parte yo no la había visto, ¿no? Cómo visten a los niños como mujeres y las hacen posar. Y entonces ni siquiera son ellos, les, les desabotonan los Hola, botones para Jorge. los hombres. Hola, Hola Jorge, les abotonan la playera a los niños para que se vean provocativos y así, entonces dices, esa niña podría tener, no sé, 10 años y la visten como de 20, ¿no? Y con tacones y todo y dices, ese no es un niño. Y como tenemos una imagen de lo que es un niño y de lo que es una mujer y de lo que es todo, entonces, pues la gente lo compra, la gente lo consume, la gente pues es negocio, ¿no? Pero realmente, ¿quién realmente quiere terminar con eso? Porque al ser negocio y al dar dinero, no lo dejan de hacer. Entonces, fuerte. O sea, digo, tampoco llegaría a esos extremos, ¿no? O sea, nosotros vendemos nuestros servicios, pero no es a costa de arrebatarlo de sus familias ni nada. O sea, no. Pero sí es fuerte ver eso en la película. A mí me hizo sentir como, ¿cómo puede pasar esto en este mundo? oh, Me destruyó, sí, me destruyó yo por lo, completo. claro, yo por ejemplo a la película esa yo nunca la vi, qué sé yo, pero bueno, por lo que me comentaron es eso, como vos lo estás diciendo, yo creo que más que nada se trata de la posesión y como siempre otra cosa estamos corriendo detrás del dinero, o sea, sanar muchísimo con el dinero, o al menos por lo que vos me estás contando en la peli, y como dije anteriormente, y como que creo que se trata mucho de la posesión, de decir, por ejemplo, bueno, voy, no sé, y pago por tener sexo con este hombre, con esta mujer o con este niño, o decir, bueno, compro este niño, o sea, fíjate vos en cuántos países todavía está eso que va el hombre o la mujer, o no sé cómo tampoco bien cómo es el tema, pero que van y compran así, o te cambian, no sé, un camello por una mujer, cosas así. Y yo creo que también se trata eso de la posesión, de decir, bueno, este niño es mío, esta niña es mía, yo hago lo que quiera, o porque te pongo la plata, te pongo millones de dólares. Y creo que se trata mucho de eso, de la posesión, y también creo que esa película como que denota mucho, como que denota mucho lo que es el abuso sexual, o sea, nuestra sexualidad, porque en definitiva, bueno, ya lo sabemos, estamos todos conectados, y casualidad que en esta época, que en esta humanidad donde el ser humano es como que ya se está, al menos desde lo que yo pienso, que el ser humano es como que se está viendo casi obligado a dar un salto cuántico, o sea, es decir, bueno, lo que nos dijeron que era, lo que estamos viendo, ya no nos está dando, o sea, ya no nos estamos sintiendo bien con eso, con estructuras, tradiciones, no sé, religiones, lo que sea. Eh, entonces, como que el ser humano en gran parte se está viendo obligado a decir, bueno, o sea, basta, o sea, ahora tenemos que dar un salto cuántico y, por supuesto, todo eso viene de la espiritualidad, de mucha sanación y qué casualidad que sale esta película que denota mucho abuso sexual y que hay niños y millones de pesos por encima y un montón de países incluidos, o sea, es como que bueno, por algo por ahí también, como que esa película quiere hacernos ver a los seres humanos, a la humanidad en general, eso, o sea, eh, que siempre estamos corriendo, como dije detrás del dinero, mucho abuso sexual y el abuso sexual que cargamos todo, aunque no lo hayamos vivido, pero fíjate vos, por medio de una película, de una serie, todos los que van a ver esa película dice que salen llorando, destruidos. Sí, y aparte como la rematan con la grabación del director, que dice, es que tú puedes ayudar de esta forma, o sea, digamos,
promocionando el código y invitando a las No, personas a que vean la película para que se quede en el cine, lo estoy dando gratuito este tipo de boletos también, ¿no? O sea, realmente quiere que tomemos conciencia porque la gente no habla. Y hay, o sea, la mafia más grande que aparece ahí ya son, o sea, no nada más niños, ya son adultos, pero con escasos recursos que son esclavos de ellos, entonces, o sea, de la delincuencia misma, ¿no? Entonces, como, ¿cómo es, o sea, de niños, o sea, no es que esté bien ni esté mal, pero digo, de niños va, pero ya hay adultos ahí adentro, ya hay madres, ya hay padres, ya hay todo ahí. O sea, que también son pobres y así, entonces los terminan haciendo esclavos, ¿no? Pero entonces tú no estás viendo esa parte de la realidad, tú ves la esclavitud como algo histórico que ya no existe, pero en realidad todavía existe. Y eso es lo fuerte, o sea, en un mundo, o sea, parece otro mundo y en realidad es el mismo, que estén pasando en la más parte, o sea, más baja, no sé cómo decirlo, pero de, en el submundo, así casi casi, ¿no? Lo oscurito en lo que nosotros no vemos y no tocamos, entonces hacemos de ver como si no existe, pero en realidad sí existe esa parte de los niños que se los llevan, o sea, y luego hay como partes de cómo se llevan a los niños, si se lo llevan, o sea, de repente está caminando un niño y se suben a una moto y se lo llevan, ¿no? O sea, hay partes de escenas como entrecortadas, como si fuera una cámara de los que están en las carreteras, de cómo se llevan a los niños. Entonces, es como, como así de fácil y nadie hace nada. O sea, es tan real que dices, ¿qué está pasando aquí? Y te conmueven los niños, te conmueven las caras de los niños asustados, de qué van a hacer y así, ¿no? O sea, aunque se acostumbren, siguen siendo niños, siguen jugando, siguen haciendo todo. No es, o sea, ¿y cómo creas eso? O sea, también, cómo los niños crean esa realidad para ellos mismos, porque cargamos con abusos desde que nacemos, uf, tenemos abusos. Entonces, cómo un niño crea esa realidad en su vida de ser explotado, abusado y herido de esa forma, ¿no? Entonces, como es muy sí, fuerte decir, este, hay una parte cuando el policía agarra a uno de esos niños y se lo lleva al hospital y nada más le dice, la médica dice, vete a jugar allá y está jugando con un carrito, ¿no? Y de repente dice, hace 4 días que abusaron de él o algo así. Y te quedas así, un niño de 7 años o así, no sé, más o menos, ¿no? Creo que entre 7 a 8 años. Entonces así como, ¿cómo? O sea, tiene como desgarres y no sé qué. Y entonces como que el policía se queda observando al niño que está, que es un niño finalmente, ¿no? Entonces como, ¿qué es esto? O sea, te choquea mucho el tema de cómo puede pasar esto en el mundo y no hacer nada. Y sí, o sea, hablamos de las personas desaparecidas, pero de los niños no se habla mucho. O no sé si tú, o sea, en las noticias no se habla mucho tampoco. Entonces, como, entonces, ¿por qué no hablan? sí. Y yo por una de las cosas que creo que no hablan, por así decirlo, es justamente por eso, porque, o sea, como están ahí con el poder y como todos saben lo que pase, bueno, obviamente es preferible callar y que nadie sepa, ¿no? Es como seguir oprimiendo a la humanidad y decir, bueno, los vamos a mantener ahí tranquilitos, ellos están en sus cosas, porque hoy en día también nosotros, las personas, los seres humanos, también es como que nos hemos vuelto máquinas, entonces lo de las grandes élites, obviamente hay una de las cosas que le conviene es eso, mantenernos así, viendo lo que a ellos les conviene, y obviamente esas cosas no te la van a decir, eh, pero
pero sí, es como que existe cada vez más y bueno, y justamente esto, porque una de las cosas que ha hecho el ser humano y la humanidad es cerrarse completamente. O sea, ha llegado un punto en que ha dicho, bueno, listo, pum, y se ha cerrado. Por eso uno cuando empieza por este camino de la autosanación, por eso uno como que cuando empieza como que le cuesta y nos enojamos y hasta. ¿Por qué? Porque bueno, estamos tan cerrados que nos cuesta abrir nuestro corazón, cuesta encontrar nuestra misión de vida, nuestro ese por qué vinimos a esta tierra, o al menos así es como yo lo pienso. Pero para mí es eso, es como ese opresor que nos tiene ahí, digamos, calmadito, cuando necesitamos algo como que nos dan migajas, por así decirlo, y en las grandes élites, los gobiernos, nuestros políticos, porque al final nuestros políticos también son un desastre, eh, pero creo que a su vez, pero creo que a su vez todos somos esos niños y todos somos ese director filmando esa película. Sí, o sea, por eso yo tampoco, o sea, yo lo digo como al final del video, ¿no? Yo no lo comparto porque el director me dijo que lo compartiera, sino porque a mí me impactó tanto esta película que también me nace compartirlo y seguir, o sea, difundir el mensaje. Pero es que realmente eriza la piel de las personas que ven esa película. Había momentos en el que yo me quedaba helada. Yo me quedaba así como, hace calor, pero tengo frío. Y ya no tenía que ver Oh, con el aire del cine, o sea, el aire acondicionado del cine, nada que ver. Pero yo tenía muchísimo frío, o sea, me quedaba helado de ver esas cosas, de decir, ¿cómo puede pasar esto? Y sentía que mi corazón se partía. O sea, no lloré porque no fueron, no sé, no me tocó, pero sí llevaba pañuelos y todo, pero sí, o sea, yo me quedé sin para secar palabras. las lágrimas. Yo me quedé sin palabras, yo me quedé así como, ay no, ¿qué está pasando aquí? Y luego ahí se ve abajo Honduras, Tijuana, Estados Unidos, Colombia, Colombia, Bogotá, Colombia, Cartagena, y de repente dices, ¿qué? ¿De veras? O sea, en realidad no hay un lugar seguro, solamente está en ti que no te pase, no te suceda, en ir sanando todas esas heridas para no crear tanta violencia en tu vida, pero en realidad el problema siempre va a estar. Entonces, como Sí, decir que qué coraje que generen ese tipo de vida esos tantos niños y la impotencia de los papás también se ve, ¿no? O sea, te rompe el corazón una parte cuando el papá nada más tiene, o sea, salvan uno y de repente dice, es que es muy, le dice al policía, ¿usted tiene familia? Sí, ¿me puede mostrar? Le muestra a sus hijos y de repente dice, ¿usted creería que un, o sea, usted ve qué pasaría si uno de sus hijos, o sea, su cama está vacía, o sea, desaparece y se queda una de sus camas vacías? Así me siento yo. O sea, tengo a uno de mis hijos y la otra cama está vacía. Encuéntrela, por favor. O sea, el papá está desesperado por encontrar a su otra hija, porque nada más encontraron a uno, porque los separaron. O sea, separaron a dos hermanos, separaron a dos hermanos y a sus papás. Entonces, como, qué impotencia del policía en que no encontró a la otra y impotencia del papá de decir, es que no tengo a mi hija, la quiero conmigo, ¿no? Pero no sabe dónde empezar a buscar. claro. Tú no, no Y sabes. claro, una, ¿Mande? una de las cosas que una de las cosas que también pasó, por ejemplo, fue los perros. Una de las cosas que también pasó fue con la película
de Barbie, ¿viste? O sea, obviamente son dos cosas totalmente diferentes, qué sé yo, pero esa, con esa película también que lanzaron, que hicieron, es como que también un boom, así todo el mundo iba a verla y todo el mundo decía, ay, qué lindo. Y bueno, y fíjate vos, esa parte muestra también nuestra, nuestra niñez, nuestra vulnerabilidad, pero como una parte buena, fíjate, como que en esas dos películas como que puede ver Barbie, todo lindo, todo fantasía, qué sé yo, y esta otra película que vos fuiste a ver de la que estamos hablando, totalmente lo contrario, fíjate, o sea, y ahí hay como dos sentidos, por así decirlo, Sí, que yo también fui a ver la de Barbie, pero no sé, o sea, ninguno de los dos extremos está bien, ¿no? Porque en la de Barbie, por ejemplo, estaba al principio toda fresa, o sea, todas las niñas, y ahora luego volvía lo opuesto, ¿no? Todos hombres, entera como, no es radicar y separar entre hombre y mujer, sino de unir ambas. Y como una misma circunstancia, al repetirse tanto como fue la circunstancia de Barbie, se aburrió de esa vida, que quiso volverse ser humana. O sea, porque ah, ya le aburría su mundo. claro, es como que le aburría su mundo de fantasía, que Sí, o sea, justamente, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. sí, Te bañas, te creo que arreglas, eso te pones tampoco. zapatos, te ponen todo y ya sales, te diviertes, saludas a todos, llamas la atención, ya. Pero no experimentaba su propia vida, estaba experimentando la vida de esas niñas que querían jugar con ella. Ah, claro, por eso. O sea, Sí, todo no, era muy yo rutinario. claro, yo la película esa tampoco, yo no la fui a ver y, pero también, viste, como que todo el mundo así, como que todo el mundo iba a verla y, ay, Barbie, Barbie aquí, Barbie allá. Eh, Lo y claro, y que, viste, lo que yo sí podría decir de Barbie, o sea, no es la película de Barbie en sí, lo que se puede decir entre comillas que está mal, pero lo que sí veo es como el capitalismo a través del éxito de Barbie. O sea, ah, tortillas rosas, ataúdes rosas, o sea, eso es una falta de respeto en todos los sentidos. O sea, no es un color o sea, no es por ser de clasificar y todo, pero el color rosa no representa ni la muerte, ni la paz, ni la oscuridad, ni nada. El rosa es un rosa mexicano, un rosa chillante, un rosa así, o sea, me gusta ese rosa, pero para hacerle un ataúd rosa, de verdad, o sea, eso es otro nivel. ah, sí, O sea, hacían un ataúd color rosa, digamos. o sea, una casa Malibú para que convivan como si fueran Barbies va, o sea, es turismo y lo que quieras, ¿no? Pero, y una cafetería y todo, perfecto, pero ya meterte con la muerte, decir un ataúd rosa, una tortilla que es completamente pintura, o no sé, o sea, eso ya es demasiado, es cambiar todo y no, Claro, como muy fantasiosa. sí, o sea, ya no es eh, solamente vender y vender y vender, o sea, no nada más es eso, sino realmente lo que significan cada color. O sea, tú no vas a ir a una iglesia, aunque sí lo hubo aquí, una iglesia rojo. O sea, la representas con sangre, ¿no? No es algo que verías en una iglesia, no es un color que pintarías una iglesia de rojo. Aunque sí lo hubo, pero porque a esa persona le agradaba no sé si el presidente, el gobernador, no sé, pero en su momento hubo una iglesia roja. Pero el caso es ese, o sea, de tener saber de para qué vas a tales espacios, para qué haces tal cosa, o sea, todo tiene una intención de ser, pero un ataúd rosa se pasó,
Yo así de, ¿cuánto quieren vender? Y sí, y fíjate vos que entonces al fin y al cabo lo que le interesan son ir detrás del dinero, del papelito, de los dólares o del peso del país ese. O sea, es lo que siempre han perseguido y es lo que van a seguir persiguiendo. Por eso muchas personas como vos, como yo, que estamos conociéndonos, por eso es como que muchas veces una de las cosas que sentimos es rechazo, porque claro, porque es como que nos ven, ay, los raritos esto, las raritas esto, o que son hippie, viste, o muchas veces como que te empiezan a clasificar así, que sos hippie, que te volviste hippie, no sé qué, y y, y digamos, los que están equivocados, por así decirlo, son ellos, porque a medida que va pasando, uno se va experimentando y va conociéndose como ser humanos, pero ellos nunca se van a conocer como ser humano y van a morir, no sé, de una muerte repentina, por así decirlo, una enfermedad o un asesinato, porque cuando uno ya carga de tantas emociones y por ahí no las puede soltar, es como que, bueno, llega un momento que tu alma dice, bueno, ok, o sea, hasta aquí llegamos, por así decirlo, y por ahí pasa eso de la muerte repentina. O por ahí, viste, son esos casos que vos y, ay, güey, que uno oye en los medios de comunicación, como por ejemplo, no sé, que a un presidente lo mataron, lo asesinaron, o no sé, o asesinaron eh, a uno de los familiares de esos políticos. Sí, Pero bueno, no es conocerte tanto que como ser estén humano equivocados o es no, bastante sino no fuerte. tienen percepción. O sea, están cerrados de la percepción y no perciben la misma manera que nosotros y se rechazan constantemente, pero pues ellos viven su vida y Sí, eso es lo normal, o sea, no hay una vida equivocada y una vida así como estamos nosotros, sino más conscientes, más perceptivos, más conectados con nosotros mismos, pero pues esa es su vida y esa es su realidad y no están dispuestas a ver mucho más allá de lo que ellos están viendo actualmente. Es como si el foco estuviera así de chiquito, los dos, y nosotros tenemos la percepción más grande y está más allá de la pantalla que tenemos ahorita nosotros. Entonces, sí, es sí, el campo de visión que tenemos nosotros y cada vez vemos más y otros cada vez se cierran más. Es lo opuesto, pero su vida sigue siendo la misma y sigue siendo rutinaria, sigue siendo pues común y no divertida. Por eso mucha gente se quiere matar, se quiere suicidar, porque no tiene sentido su vida. O sea, por ejemplo, lo que no se ve en la película es cómo regresan, o sea, cómo regresan a sus casas y solucionan esos problemas porque ya fueron abusados. Entonces no es así como de la noche a la mañana que te vas a reponer aunque llegues a tu hogar con tus papás. Eso sana una parte porque ya estás en tu hogar, ya estás en lo que conoces, pero las secuelas psicológicas y emocionales que tienen los niños, esa es otra cosa que no se ve en la película, pero que tiene que haber un proceso, entre comillas. claro, sí, otra cosa que dicen que son casos reales. Ajá, O sea, no es así, o no sea, es ficticio. no es Sí, así, te dicen los algo que números reales. Te hace los números reales si dices, ¿what? Y te quedas con el alma en un hilo, ¿no? De decir, au, me dolió. Ay, pero sí, o sea, yo me quedé con un nudo en la garganta de decir, la quiero vomitar, la quiero tirar todo. O sea, ahorita que yo dije, yo estaba, por ejemplo, ahorita arreglando toda mi ropa y viendo que ninguna ropa la he repetido en los lives, ¿no? Y digo, yo ya soy abundante por tener tanta ropa y aún así quiero más, ¿no? Aún así quiero más ropa, más que me conecte con mi actual yo.
pero no es que me desconecte de lo que actualmente tengo, o sea, ya tiré algunas, digo, ya vendí algunas y voy vendiendo más, pero no es que no es el cambio radical o sea, viento toda mi ropa, toda la vendo y me compro nueva, pero sí me quedo así como, no, o sea, no, para nada, ¿no? No llego a esos extremos, pero sí, son cosas muy fuertes y desde ahí yo siento como abundancia, ¿no? Tengo tanta ropa y wow, tengo tantos libros y eso también es como esa abundancia de decir, tengo mucho de algo y a veces hasta eso nos hace sentirnos como decir, eh, pueden llegar esos momentos de sentir culpa por tener tantas cosas de una cosa y hay gente que no tiene nada, ¿no? Que su vida es completamente carente y no tiene ni 5 cambios de ropa. Entonces, a veces hasta nuestra propia abundancia rechazamos. Y por eso también nos cuesta vendernos y a veces nos cuesta brillar. Yo tenía muchísimo miedo, o sea, o sea, es raro decirlo así, pero yo tenía mucho miedo a exponerme hace como 10 años y me quería esconder y que nadie me encontrara y así, porque yo me sentía mal. Yo me sentía como, pues abusaron emocionalmente de mí, entonces yo decía, yo me siento sucia porque yo fui en contra de lo que yo pensaba y sentía. Yo me rechacé y finalmente la gente se aprovechó de mí. Entonces, como que yo me quería esconder y no exponerme así como estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero es muy fuerte porque las mismas acciones que hacemos nosotros, y aunque sea un pequeñito, ya hacemos la diferencia. Ya estamos rompiendo algo. Pero sí es fuerte. Mm. Sí, y por ejemplo, una, digamos, desde que empezaste a hacer estos live de Instagram, ¿has notado, por así decirlo, no sé, un sentir diferente en cuanto a tu expresión? Sí, muchísimo. Eh, yo tenía mucho miedo de hacer lives, por eso digo, live sola, pero después empecé a ver como que si, o sea, tú me sugeriste este live, de ti vino la invitación, pero si no, no se hubiera generado este tema, porque yo voy haciendo los lives en cuanto a los temas que yo voy sintiendo. Y sí veía ese tema, pero no tan claro, o sea, así como miedo a brillar, pues yo siento que ya estoy brillando, entonces como que, y era como expandir el panorama que yo ya creía, pero sí, o sea, cuando hago los lives solas porque no viene ninguna persona en mi mente que diga, con esta persona quiero hablar de este tema. Y cuando surge con otras personas, porque pues o lo hablamos o se conversó antes o así, pero surgió de esa conversación que se creó en mi vida, ¿no? Y habiendo una pregunta, por ejemplo, la del dinero, la aventé así en un live y me dicen, sí, sí la hacemos, y entonces la hicimos con Chris, pero no es algo que, o sea, si nadie me hubiera respondido, yo lo hubiera hecho igual. O sea, no es como un impedimento no hacer un live porque no está la otra persona acompañándome en un live. Ah, no, Entonces, sí, 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 eso seguro. o sea, porque la gente, por ejemplo, pasa que, no sé, quiero ir a bailar, pero no tengo con quién ir a bailar, entonces ya no voy y me rechazo y ya no hago eso. O quiero ir al cine, pero como no tengo con quién ir, entonces lo que acaba de pasar, o sea, yo fui sola, o sea, entré al cine sola y yo tenía ese interés de ver esa película, pero no me nació verla con nadie, quise estar sola. Bueno, sola, quiero decir, conocida mía, ¿no? Porque el cine sí estaba repleto de gente. Pero entonces no era completamente sola, pero pues sí. Eh, pero si me hubiera surgido invitar a alguien o así, pues le hubiera invitado y si me rechaza, pues ni modo. Aún así voy, pero pues ya le pregunté, ¿no?
si la persona viene a mi cabeza, no, no es porque de la nada saco a 10 amigos, o sea, tengo no sé cuántas personas y les mando mensajes a todos, ¿no? Como en una lista o así, no, no me vino nadie y ya. Sí, Eh, porque viste que, bueno, pero también todo, viste, es como que todas las cosas que se nos van presentando al frente nuestro son como cosas que se nos muestran justamente para vernos a nosotros mismos, ya sea, no sé, ya sea ir al cine sola o un live que alguien te propuso o cosas así, al fin y al cabo es como que, bueno, como que es una parte que nos está mostrando como algo, decir, mira, qué es lo que me estará mostrando esta situación o esta persona o sobre este tema que quiere hablar, que quiere conversar. y aparte porque también nosotros fluimos, o sea, tú pusiste el tema, pero no sabíamos hacia dónde iba a abarcar el tema, porque muchas veces, o sea, ponemos el dinero y se va a la abundancia o a la carencia, o se va, no sé, o sea, tú no tienes un pizarrón, voy a abarcar estos temas en este live y voy a decir esto y voy a decir lo otro, o sea, no tienes una lista de una estructura de cómo va a ir abarcando el live fluye y vamos viendo qué vamos tocando y qué vamos sintiendo y qué va surgiendo. O sea, no esperábamos que nosotras no nos íbamos a poder ver uno al otro. Entonces se dio así, pero también es la vibración que estamos creando. Ca casualmente, casualmente eran cosas como que tú, o sea, esta circunstancia, por ejemplo, con el otro chico que pasó fue con, ay, se me fue su nombre. Este, bueno, con este chico tampoco tenía ningún contacto, pero a mi cabeza se me vino y le propuse el live, lo hicimos, pero nosotros no nos vimos hasta cuando salió la grabación. O sea que esta grabación sí se van a ver con nuestras dos caras, pero nosotras no nos estamos viendo actualmente. Entonces, como raro. Entonces, pero es nuestra vibración y ahí está la cosa. Pero me ha pasado con las personas que no he tenido casi ningún contacto así tan directa, ¿no? O sea, de conversar muy poco, de hablar poco, o sea, no es de ese círculo que, o sea, sin separar, ¿no? Pero ese círculo cercano que yo normalmente hablo con las personas, con ellos sí surge un cara a cara, pero con las personas desconocidas me genera esto, entonces es algo que también me toca ver a mí. Entonces, así como, digo, tú y yo, ¿no? A la par, pero sí es algo loco que de esa forma se crean los lives también, de algo que no queremos ver del otro. Claro, sí, sí, totalmente. Y muchas veces también pasa que uno, bueno, como una de las cosas que vos comentabas, uno muchas veces dice, bueno, vamos a hablar sobre este tema, por ejemplo, y hasta uno por ahí termina hablando de otro tema totalmente diferente y hasta puede ser un tema, pero muy diferente y vos decís, ¿cómo? ¿Qué onda? Y bueno, y después uno al auto observarse, uno dice, bueno, pero o sea, terminamos hablando de este otro tema, por ahí que nada que ver, como dije, este, bueno, porque justamente porque surgió así, sucedió así, nuestra vibración, nuestro pensamiento también, ¿porque no? Como que lo puso así. Y bueno, y sí, todo al fin y al cabo es para observarnos y conocernos más a nosotros mismos. Pero sí tiene que ver porque, por ejemplo, estos niños abusados que comentaba, las personas abusadas pierden brillo y entonces les da miedo brillar después de tener ese Sí, abuso. eso también lo Entonces sí tiene pensé. que ver más o menos el tema porque ese abuso genera que los niños ya no puedan, o sea, ¿qué pasa con los niños normalmente? Los niños se pelean y discuten, o sea, en cualquier otro panorama, ¿no? Pelean, discuten y lo que sea, y después dicen,
bueno, o sea, los papás le dicen, ¿no? Oye, discúlpate porque le hiciste esto, discúlpame, perfecto. Y entre todos se van en paz, entre comillas, ¿no? Porque según ellos ya dijeron lo que tenían que hacer después. Y por ejemplo, cuando un niño es abusado así, cuando regresa a su hogar, como que se mete en otro modo y dice, ay, ya estoy con mis cosas y ya me pongo a jugar, ¿no? Sin real, y lo que pasó no sé cuántos años, ahí se queda en su corazón, porque es un niño que literal, o sea, así como cambia de juguetes y como cambia de dinámica y lo hiperactivo que es, los niños supuestamente olvidan fácil, pero en realidad en su inconsciente se quedan esas cicatrices. Y como son niños, los padres no ven que hay esas cicatrices. Pero cuando nosotros, por ejemplo, no cantamos por cantar, sino, por ejemplo, a nosotras que ya somos grandes y ya podríamos tener una relación con otra persona, tenemos una relación, terminamos y entonces nos ponemos a escuchar canciones de mal de amores y entonces según esto estamos drenando eso, pero estamos generando más rencor, más dolor, más tristeza. O sea, no estamos siendo conscientes del dolor que nos está causando, lo estamos evadiendo de esa forma muchas veces. Tal vez sí soltemos, pero no del todo, porque estamos transmitiendo con la canción que habla del desamor, culpando al otro. Y los niños no hacen eso, sino que se lo guardan en sus corazones. Pero las heridas siguen intactas dentro de ese corazón y se vuelve un corazón cerrado cuando son grandes, si no superan eso. Entonces, y no pueden ser exitosos porque tienen abuso. Y esa es la vibración más Sí. baja, el miedo. Sí, Entonces, y no sanar pueden ser un, abundantes. Entonces, en esa forma de miedo a brillar sigue estando el tema en cuestión. El miedo a brillar también, al generar abuso, nosotros no podemos brillar, no podemos ser nosotros, no podemos experimentar las cosas desconocidas porque nos generan tanto miedo que nos paralizamos. sí, totalmente, y esa es una emoción fuerte como muchas también, ¿viste? Pero bueno, una vez que uno la sana y y la suelta, o sea, te volvés imparable, como también dije anteriormente, porque bueno, uno muchas veces también carga de eso de, no sé, de nuestros padres, de nuestros antepasados también, ¿por qué no? Y cosas que uno a veces toca sanar, por así decirlo, pero muchas veces son emociones que heredamos, por eso creamos las realidades que creamos muchas veces. Sí, y nosotros no sabemos que, o sea, no sabíamos antes que nosotros creábamos la realidad, entonces, pues, o sea, yo dije, pues, que, que nosotros diríamos así sin ser conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad, qué pecado cometieron esos niños para vivir eso, ¿no? Pero finalmente nacimos o cargamos, o sea, nacimos así porque cargamos todo de nuestras vidas pasadas o nuestras vidas, eh, cosas nada más de nuestros abuelos, de nuestras mamás, de nuestros papás, obviamente, porque tenemos ambas energías, y hasta dónde también tiene que ver, hasta dónde tenemos ese abuso en nosotros que eh, sin darnos cuenta nos peleamos con lo externo, sea con las mamás o sea con los papás. O sea, hasta qué nivel de abuso tenemos dentro de nuestro cuerpo ya, aún siendo niños. O sea, no hablemos de nosotras que ya tenemos, no sé, 20 30 años, sino de esos niños que apenas tienen 5 6 años y ya tienen abusos. O sea, o unos bebés que sienten abuso aún estando así. O sea, no es cuestión de edades. O sea, sí nos marca las experiencias que creamos en nuestra vida antes de ser conscientes, pero también son de lo que no recordamos, de lo que nosotros no tenemos ni idea que tenemos en nuestra mente, de lo inconsciente.
Entonces es fuerte. Ay, no sé si sigues ahí porque igual sigo sin verte. Ah, Mica, ¿sigues ahí? Perdonen, es que tengo mucha sed. Pero bueno, si Mica no me contesta, pues ya nos vamos yendo. Eh, bueno, la cosa es, el miedo a brillar está en esos abusos que eh, nosotros tenemos desde que nacemos tenemos abusos y desde ahí tenemos que ir sanando todo y abriendo esas corazas que nos pusimos de forma inconsciente para protegernos, cuidarnos. Y eso es lo que nos está impidiendo brillar muchas veces, eh, alcanzar esa abundancia que esperamos recibir, porque todos eh, tenemos esa abundancia dentro, pero hay que sacarlo y desarrollarlo y crear esos talentos, ¿no? De ¿cómo se dice? De ir desarrollándolo y mostrándolo y así crear brillo. Y aunque en mi caso muchas veces, pues, ¿cómo se dice? Me dieron mucho miedo las envidias y sí generé mucho caos, pues aquí estoy brillando. Entonces, pues creo que el live lo dejamos por aquí, del miedo a brillar, porque sí, mi casa se ve pero no se escucha. Y bueno, ustedes ya lo verán y yo también, pero gracias por estar aquí. Eh, pero sí, para brillar hay que ser nosotros mismos, pero para conocernos a nosotros mismos hay que ver esa luz y esa oscuridad en nosotros cuando sucede, tocar las emociones que haya que tocar en cada instante, tratar de no reprimirlas en ningún instante y observar cuando las rechazamos y cuando no lo queremos aceptar y no lo queremos sentir, e ir trascendiendo para brillar cada día más y así también generar ventas desde la autenticidad y no desde una estructura de ventas como yo misma estaba acostumbrada a hacer. Así que, y que nunca me funcionó, por cierto. Pero no reclamo a nadie. Es, fue mi experiencia y tuve que darme cuenta así de que a mí no me funcionaban esos métodos de venta, aunque pagué miles de pesos para hacerlo. Y nunca funcionó y me frustré y me sentía abusada, pero está en nosotros trascender todas esas experiencias y hacer que nuestra vida brille a pesar de generar todas esas envidias que podemos crear a través de estos abusos que todavía no hemos sanado. Así que gracias, les mando un abrazote y les avisaré si hago un live mañana o no, pero por lo pronto lo dejamos por aquí. Un abrazote y gracias por estar aquí. Adiós.